Hola chicos, qué pena con ustedes. Ustedes están pidiendo admisión, pero es que yo estaba en clase de filosofía. Porfa, traten de cumplir un poquito los horarios en la medida de que, ¿qué muchachos? De ¿Quién es que, ese profesor tan pintoso? para que vean, papá, director curso suyo. Extraña. Igualito a los estudiantes. Dijo el meme. Esperen. Me dijeron que no me metiera en lo que no me incumbe y no me metí a la clase del profesor Manuel. Listo, chicuelos. Uy, hijo de madre, chicas, eso les puede estar lleno. Hombre, Joan, no es por ¿Yo ser qué la... hice? La marihuana no es mía, pero ¿qué dice ahora? Me encanta verlo en clase, eso está bien que se me esté conectando, me alegra, se lo digo en un ánimo de profesor Lambón, dijo una amiga de ustedes por ahí. Ah, no, profe, mi estado de vacancia terminó el año pasado. Lo siento. Eso está muy bien, eso está muy bien. De ahora en adelante, juiciosito. Deme un minutico porque no se estarán conectando otra vez los otros. ¿Qué pasaría? Pues es que, profe, a mí al inicio me salió que usted había finalizado la reunión y yo pues, ¿qué pasó? Y Lo que me tocó pasa es volverlo a que, intentar. lo que pasa es que yo estaba en otra clase. Ah, claro, Usted, yo sé con ellos. yo estaba en esa clase y ustedes estaban pidiendo entrar, entonces yo no los dejé entrar porque era una clase de filosofía de 11. Entonces yo dije, no, pues esperemos. Cuando yo finalicé fue porque finalicé con ellos para entrar con ustedes. ¿Mm? Ay, puta. Ah, ¿Cómo es, Vanessa? Hola, mis estrellitas. Vanessa. Esa, Profe, esa de, hola, estrellitas, la tierra les dice hola. Eso, hola, estrellitas. La tierra les dice hola. Ay, mis estrellitas estas. profe, ¿quiere ganar dinero desde casa? Yo estoy que escucho a rico, ¿no, Vanessa? Sí, señor. Pero la vez pasada lo iba a escuchar y no pude. Sí que lo escucho, quiero escuchar una conferencia de él. Usted, a ver, se la presento. Se llama de 1 millón de pesos y me le vuelve la casa siempre. ¿Usted cree que yo le voy a conseguir plata a usted? No tengo plata ni para mí ni para la motilada. Tengo y si le voy a dar plata a usted, profe. Por No, no. favor. Mire, por ejemplo, yo estaba dando que a la clase, no sé si te conectaste a la clase de economía y hablábamos de qué, de la bolsa de valores. Y pues yo estaba investigando sobre la bolsa de valores también, pues para dar la clase y encontraba pues que sabiendo invertir en la bolsa de valores, usted puede ganar dinero. El problema es que nosotros somos, eh, lo digo en buen plan, somos un poco ignorantes en cuanto a las realidades, en cuanto a la economía, y nos falta como mucha cultura de aprender a entender los funcionamientos. Pero si uno fuera hábil, pues podría lucrarse de eso. Pero pues ahí sí ya toca ver cómo es que se van dando. Listo, chicorios. Entonces, nuevamente muy buenos días, mis estrellitas. Vamos Buenos a, días. vamos a empezar la clase de filosofía del día de hoy. Les pido el favor que estén muy atentillos. Con ustedes no estoy atrasado en tema, no, con ustedes no estoy atrasado en tema. ¿Para qué? Eso. Ya, perdónenme, no encuentro ya.
para que entendamos un poquito. Este tema del día de hoy pues es un poco complejo porque es un poco extenso, pero lo vamos a intentar hacer lo más resumido posible, ¿vale? Ustedes me pueden ayudar a recordar de qué hablábamos la clase pasada. De pronto ustedes digan, profe, acuérdese que estábamos hablando de esto, no se le olvide. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Alguno me puede ayudar? Si no estoy mal, era la filosofía escolástica, ¿no? Ok, sí, señora, la filosofía escolástica. Perfecto. Y para que se gane 100 puntos a la pregunta del $1.000.000, ¿qué es escolástica? Que viene Con como la escuela. Bueno, madre, se pelearon la respuesta. Muy bien, chicos, es lo relacionado con la escuela. Pero les pregunto, ¿esa es la escuelita de Doña Rita, la escuelita del las ABCD? universidades, ¿no? Muy Tiene que ver bien. con la moralización, Moralización. pero religioso, religioso. Eran las Muy bien, como muy las bien. universidades, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, la escuela en latino y Profe, buenos días. Muy buenos días, Kevin. ¿Kevin? ¿Sí fue Kevin? La escuela, como tal, es el origen de todo el pensamiento, de cómo empiezan a fluir las ideas o los pensamientos entre los pensadores. Entonces, la escuela era un lugar donde se reunían ciertas personas a discutir y a proponer ideas. Entonces, vamos a ver una filosofía un poco más, ¿cómo lo llamaría Daza? Si le digo que es la filosofía patrística. ¿No se le ocurre nada? Listo, definámosla como una filosofía más teológica. ¿Por qué? Porque es toda una filosofía, es toda la filosofía al servicio de la religión. Es importante verla. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a entender mucho de los conceptos religiosos y muchas de las cosas. Pilas con lo que voy a decir, ¿no? Es decir, no es ni a favor ni en contra de la religión. Son posturas filosóficas que nos ayudan a entender la religión, pero no es ni que los católicos tienen la razón, o los testigos de Jehová, o los dioses amor, bueno, en fin, no sé, las diferentes denominaciones religiosas tendrán su significado, ¿listo? Entonces acá nos vamos a meter con ese tema, ¿vale, chicos? Voy a compartir la presentación para que estén muy atentos. Les pido el favor de manera poco decente, que si no van a usar el micrófono lo apaguen para que no escuchemos el ruido ambiental de las casas de ustedes. Y de pronto escuchemos por allá gritando a su mamá, oiga, ¿por qué no se ha bañado hoy? Para que evitemos esos inconvenientes. ¿Listo, mis queridas estrellitas? Ahí, ¿dónde está? Listo, chicos, filosofía patrística. Listo, dentro de la filosofía patrística tenemos, ya, tenemos lo que es un contexto histórico. Hay que entender que la filosofía patrística parte del siglo II después de Cristo hasta el siglo V en la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es posterior a la muerte de Cristo, a la vida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de una época en la que la religión católica se estaba consolidando como religión y en un primer momento antes de ser religión, recuerden ustedes que estaba bajo el dominio de Roma y Roma no tenía una religión como tal, sino que era politeísta. ¿Qué significa que es politeísta? Que Tiene varios dioses. Varios. Perfecto, chicos. Muy bien. Que adoraba muchos dioses. El politeísmo apunta a esto. Entonces, ubíquense, imagínense ustedes lo que les voy a contar ahora. Entonces, una iglesia politeísta, una iglesia en la que las personas se daban como a la tarea de, pues, de estar más preocupados tal vez de lo que pensaban los dioses, esto. Y llega la religión, la idea cristiana, la idea católica de querer fundar y querer proponer a Cristo y a Dios como único Dios. Entonces empieza toda esta oleada de pensamiento y de pensadores que buscan sustentar estas ideas de que Dios es el único, Jesucristo es el único, ¿sí?
y todas estas ideas. Entonces, la primera idea de la patrística es esa. Después de las predicaciones de los apóstoles y los discípulos de Jesús, las comunidades cristianas se ven en la necesidad de fundamentar la fe. Y en esta época, Roma y Grecia, pues era la cuna de la filosofía. La religión, pues decidió hacerlo, pues con esa gran arma que es la filosofía. ¿Cómo logro explicarle yo a alguien que Dios sí existe? No, créalo, pero explíquemelo. Entonces, la filosofía se pone al servicio de estas respuestas. De ahí nace la patrística. La patrística, ¿qué, chicos? Ya lo veremos a continuación, pero que nos vayamos haciendo una idea. Es la idea de unos pensadores, muchos son obispos, muchos son pensadores sacerdotes, ¿sí? Que se dieron a la tarea de justificar la religión católica en este inicio, la religión cristiana. Entonces, la patrística es la necesidad de fundamentar la creencia. Entonces, lo que les decía, la fuerte influencia del politeísta que se oponía al mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque la persona que no era cristiana creía en muchos dioses y le adoraba a los dioses. Eso de los holocaustos o de las ofrendas a los dioses no es nuevo. Esto ya lo hacían las primeras los griegos y los romanos. Entonces, los pensadores salen al paso para proponer nuevas ideas sobre la fe y la nueva religión. ¿Cómo proponer el cristianismo a todas estas personas politeístas? Entonces, vamos a entrar a ver lo que son los padres de la iglesia, esos grandes pensadores que se dieron a la tarea de preguntarse, de interrogarse, de cuestionarse sobre cómo funcionaba o cómo se daban. Dígame, Miguel. Perdón. ¿No? No, listo. Vale, no hay problema. Cómo estos hombres se inspiraban y preguntaban sus cosas. Chicos, ¿están ubicados entonces en el contexto? Listo. La primera idea de la patrística es que tenían como objetivo fundamental defender y explicar con ayuda de la filosofía la buena noticia de la idea cristiana. Entonces, quienes son cristianos, ustedes me van a ayudar ustedes a organizar esto. ¿Qué dice la doctrina o qué es el cristianismo? Ustedes sí, a grosso modo, explíqueme qué significa ser cristiano. Va a parecer una clase de religión, pero ahorita les explico por qué no lo es. ¿Qué es Yo le el... digo, pero es que yo no soy cristiano. No importa, ¿tú qué eres? No, yo soy agnóstico. Bueno, Agnóstico, listo, dime. bueno, ser cristiano se supone que es tratar de ser lo más parecido a Jesús. Muy bien, listo. ¿Y por qué a Jesús? ¿Quién me ayuda a ustedes? Ayúdenme ustedes a responder. ¿Por qué a Jesús? Porque era perfecto. Porque era perfecto. ¿Y por qué? Pues así lo pintan, o así lo pintan. ¿Quién lo Porque él nos pintaba? salvó. Pues así lo pintan, la iglesia. La iglesia lo pinta así. Porque Listo. Porque él nos salvó, de pronto. Porque Él nos salvó, muy bien. ¿Y nos salvó de qué, David? Del perdón o sea, Jesús se sacrificó por nosotros, es que no me acuerdo bien esa historia, pero Jesús se sacrificó por nosotros para que Dios perdonara todos nuestros pecados, creo que era algo así, que por eso Él bajó al mundo en forma de humano y que pasó tanta humillación solo por nosotros. ¿Tú puedes demostrarlo? No, yo no. Listo, vale. ¿Y qué? De hecho, creo que nadie puede demostrarlo, sino que solamente se representa por unos escritos, ¿no? Nadie puede demostrarlo, se demuestran por algunos escritos. Sí, pero pues que se demuestre por unos escritos es una forma de demostrarlo. Pero muy bien, Mariana. Listo, chicos. Quiero es que ustedes, o sea, quiero Yo que tengo una ustedes, pregunta. espérame un segundo ya. Quiero que ustedes pierdan la fe y se acojan a la gran madre llamada razón. Cuando yo pierdo la fe, tengo la posibilidad de descubrir las cosas como son. Dime, Joan. Pues fuera del tema, ¿de dónde salió la necesidad de tener un padre o un sacerdote en la iglesia o en la religión? Nace con los romanos.
nace con los romanos bajo la idea de que antes el pueblo era ignorante, necesitaba de personas que los ilustrara frente a la religión. Por eso nace la idea del sacerdote, Joan. ¿Sí me hago entender? O sea, es como, ¿por qué existen los Sí, el profesores? padre los guiaba, el padre los guiaba. Exacto. Chicos, sí, Kevin, yo leí, el cristianismo metió personas por torturas. Sería mató, pero bueno, escribe, pilas con lo que escribe. Sí, pero no vamos a entrar a lo pilas, quedémonos solo en este periodo histórico. Si avanzamos a la Edad Media y todo el proceso de oscurantismo y de matanza, pues nos vamos a perder del tema. Yo quiero que perdamos la fe en la medida de que encontremos o que ustedes encuentren las razones para entender cómo funciona la religión y cómo de alguna manera se construye todo este periodo patrístico, ¿sí? De pronto suena un poco escandaloso decir que vamos a perder la fe, pero es la idea de encontrar razones para entender lo que nos quieren hacer creer. ¿Mm? Muchos me habrán escuchado decir que yo soy más católico porque logro pensar y entender. ¿Mm? Entonces, a partir de eso, chicos, quiero que me ayuden ustedes a pensar. ¿Y por qué creemos la historia de Jesucristo? ¿Quién me ayuda a responder eso? ¿Por Creo qué, que puedes volver a repetir la pregunta, por favor. por qué creemos en la historia de Jesucristo? Por cultura. Porque la religión nos la dieron desde pequeños, ¿no? Muy bien. Por la Biblia. Por la cultura. Biblia, muy bien. ¿Por qué más, chicos? Digamos, porque es una historia que ha pasado por los años y pues mucha gente, es que es como el hecho de que la gente lo crea y hace creer a los demás, ¿sí? Inculcando, digamos, alguna cosa nueva o algo así para que la gente se sienta creedora de eso, ¿sí? Y confíe sobre eso. Es lo que piensan, ¿no? Vale, es muy tierno, muy válido, pero quiero que ustedes aprendan esto hoy de tanto de filosofía como teología y parte de historia. La religión como tal, el catolicismo existe porque Roma decide acoger a todo el ideal cristiano y decide instaurarlo como religión propia del imperio. Así que la idea romántica, entre comillas, de que la religión católica es la iglesia inspirada por Cristo, parte más de una necesidad más de fe que de razón. Por razón hay que entender históricamente que el cristianismo pasa a la historia porque hubo pensadores como la filosofía patrística que se dieron a la tarea de convencer a las personas de que los cristianos eran la religión verdadera. Roma estaba pasando por una crisis en la que el imperio se iba a desfragmentar y encuentra en la religión una forma de unificar el imperio. Entonces, pilas, estamos viéndolo históricamente, racionalmente y desde la fe. Históricamente es entender que hubo un acontecimiento que hacía que el imperio se fuera a dañar. Roma decide acoger la religión católica para que todos creyesen lo mismo. Fue una forma de unir el imperio históricamente. Racionalmente es la idea de entender también, chicos, de que la fe en ese entonces y hoy en día resulta siendo también un paliativo, es decir, una forma de vida. Las personas siempre van a necesitar un referente de vida, llámese religión católica, llámese agnosticismo, llámese ateísmo, siempre el ser humano necesita algo en que creer. Siempre. Pues racionalmente nace la idea de que la religión católica era eso en lo que tocaba creer. Entonces, históricamente aquí hay un problema muy importante y quiero que ustedes lo analicen y lo tengan presente, ya sea para que fundamenten su fe o para que pues dejen de creer. Es dos cosas, chicos. La primera, la religión católica para el Imperio Romano se convirtió en una imposición. O usted se convertía al catolicismo o usted moría. Esa fue el nacimiento de la Iglesia Católica en un inicio,
¿sí? Por eso muchas personas se acogieron, por eso muchas personas empezaron a creer. ¿Listo? Y empezamos con el respaldo de los padres. Ahora, por fe yo puedo decir que la Iglesia Católica es la idea de la unificación de Dios, de que Dios tiene un mensaje para nosotros de salvación. Entonces, es la buena noticia del cristianismo. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o comentario? No, señor. Vale, chicos, los padres de la iglesia, aquellas personas que se dieron a la tarea, como les decía, históricamente de fundamentar la religión para que todo el imperio creyese, fueron los más representantes, Basilio, Atanasio, Gregorio, Juan Damasceno, ¿sí? Y la filosofía fue la sierva de la teología, ténganlo muy presente. Como la filosofía fue la sierva de la teología, la filosofía se convirtió en ese, digámoslo así, en ese caballo de Troya que permitió a las personas hacer entender la religión. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que hablábamos que Platón tenía un mundo de las ideas? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, señor. Y hablábamos también de que Platón decía que el cuerpo tenía que sacrificarse o el cuerpo tenía que castigarse para que el alma creciese. Esa idea es platónica. ¿Ustedes no les parece que tiende a ser al mismo tiempo una idea muy cristiana? ¿Sí? Cuando el mundo de las ideas se convierte en la idea del cielo, cuando la idea del cuerpo, pues sigue siendo el cuerpo, pero el cuerpo se tiene que sacrificar o se tiene que, digamos así, cohibir para que el alma llegue al cielo. Es un San Agustín que retoma todas las ideas platónicas y las convierte en teología. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso la filosofía se vuelve al servicio de la teología. Aristóteles tenía 5 pruebas de la existencia del conocimiento y Santo Tomás de Aquino retoma estas 5 pruebas y las convierte en las pruebas de la existencia de Dios. Una de esas pruebas es la de la causa incausada. Es decir, hay una idea en filosofía que dice que tiene que existir algo que fue causado y que permitió dar inicio, algo que no fue causado y que permitió dar inicio a todo lo que hay a nuestro alrededor. Una causa incausada. Si nosotros miramos, nosotros somos producto de nuestros papás son productos de los papás de ellos, y así en infinito. Aristóteles dice, hay algo que tuvo que haber sido incausado, que dio origen a todo. Santo Tomás viene a decir, esto es Dios. ¿Qué quiero con esto, chicos? Que ustedes caigan en la cuenta de cómo la filosofía y los patrísticos, filósofos de la patrística, retomaron la filosofía y la volvieron cristiana. ¿Para qué? Para ponerla al servicio en este momento del Imperio Romano y en este momento de la religión. Todas estas ideas llegan hasta nuestra época, ¿sí? Pilas, de pronto algún papá o alguna mamá me está escuchando de pronto en la clase y va a decir, ay, ese profesor, ¿qué es lo que está diciendo? Dios sí existe, Dios lo es todo. Sí, claro, vale, yo respeto la fe, pero chicos, y la fe de ustedes también la respeto. Yo siempre digo, la persona atea es el mejor creyente porque se da la tarea de cuestionar frente a la realidad. Entonces, entender todas estas posibilidades es entender que la religión como nos la presentan, pues no es tan romántica, es una construcción histórica y social, que parte de retomar todo un pensamiento filosófico, lo volvieron cristiano y nos lo han enseñado. Yo le decía a alguien, nosotros somos cristianos o católicos, de pronto dependiendo del caso, no creo que haya algún budista o algún islamista, no creo, si lo hay, pues igual habría que verlo. Nosotros somos cristianos católicos porque nuestra tradición nos lo enseñó así, porque nuestro contexto histórico, como ustedes muy bien lo decían al inicio, nos permitió ser lo que somos. Si ustedes hubieran nacido en otra época o en otro periodo histórico, ustedes creerían en otras cosas y tendrían otros referentes.
Listo, chicos, avancemos para no quedarnos tan atrás ahí. Espere, profe, 5. Uy. Listo. ¿Ya? Listo, chicos, voy a avanzar para que no nos coja el tarde, como dicen vulgarmente por ahí. Vamos a ver las características de la patrística, lo que les digo. Existen muchos pensadores, los acabé de mencionar, pero vamos a ver en general, ellos en contra de qué ideas estaban. Vamos a tratar de entenderlos para que ustedes se den cuenta cómo se daba esa batalla por intentar convertir a la gente. O sea, usted o se convierte porque entiende o se convierte a las malas. Usted verá. Entonces, vamos a ver la parte de que usted se convierte porque entiende. Entonces, características de la patrística. La primera característica es la lucha contra el gnosticismo. Creo que Afanador decía, yo soy un agnóstico. Desde la definición etimológica, los agnósticos son las personas que no creen en absolutamente nada. Pero no hablo solo en cuestiones de religión, sino en cuestiones también racionales. El agnóstico no cree ni siquiera en el conocimiento. El agnóstico sustenta que nosotros existimos como entes temporales en el mundo y que llegará a nuestro fin en su tiempo determinado. Esa es la idea agnóstica, que es contradictoria en la medida de que el hecho de no creer en nada y ser agnóstico ya lo convierte en creyente, porque pues el hecho que no crea en algo religioso, usted cree en lo que dicen los agnósticos. Es un contrasentido, ¿no? Pero pues igual hace parte pues como del conocimiento. Entonces, la lucha contra el gnosticismo dice, si los agnósticos dicen que no existe nada, los, perdón, los agnósticos dicen, si existe, los patrísticos, perdón, dice, existe un Dios que es Padre amoroso, que creó el mundo de la nada. Daniel, ¿vas a preguntar algo, Daniel León? O sea, que los ateos, o sea, la referencia que nosotros tenemos de los ateos y los agnósticos sería al revés, porque digamos que alguna vez Daniel, a mí, que agnóstico y ateo son distintos, ¿no? sí, yo sé, pero Ah, digamos listo. que la referencia que yo tenía era que los ateos eran los que no creían en nada y los agnósticos eran los que no creían en Dios, ¿me entiende? Como que Ya. esa era la referencia que yo había tenido, pues, por mucho tiempo. Sí, vale. Por ejemplo, el ateo se promulga como aquel pensador que no cree en la existencia de un Dios. El agnóstico es el que pronuncia que no existe ninguna forma de conocimiento. Esto para decir que, por ejemplo, como agnóstico, yo no puedo creer ni siquiera en la misma ciencia, porque la ciencia no me da garantía a mí de conocimiento y la ciencia es dudosa. En cambio, el ateo dice, yo puedo creer en la ciencia. Pero pues aquí nos vendrá, más adelante, ¿no? Eso es posterior, vendrá un filósofo muy lógico que dice, un filósofo del lenguaje, Profe, estudiante, sí o sí todos tenemos que creer en algo, ¿no? sí o sí es cierto. En sí, Mariana, alguien que exista, que no crea en las iglesias, yo lo llamaría a religioso, ¿sí? A religioso es sin religión. Existen, como dice Mariana, existen personas que no creen en Dios, perdón, que creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Serían personas religiosas, ¿listo? Pero bueno, retomando aquí un poco, chicos, los agnósticos, entonces, la primera batalla fue contra ellos, de los patrísticos, ¿no? Ellos se enfrentaron a los agnósticos y les dieron sus razones. Muchos de los filósofos aseguraban que al morir nuestra alma ya moría, desfallecía y ya no pasaba nada, ¿sí? Los cristianos vienen a decir, no, el alma como tal es creación directa de Dios y no reencarna. Ah, bueno, esa era la otra idea, estaba la idea de la reencarnación. Los cristianos vienen a decir, no reencarna porque pues como Dios es el que le da la vida, Dios es el que da todo, Dios le da fuerza al alma y el alma cuando muere vuelve a Dios. Esa es la idea cristiana. Antes los que no creían en la inmortalidad del alma, decía que el alma constantemente volvía a reencarnar. Usted moría, volvía en un animal, volvía en otro ser humano. Porque ese era el proceso normal de la vida. Pues según los
pensadores que no eran cristianos. La definición de la Trinidad, entonces, a razón del politeísmo, es decir, como ellos creían en muchas religiones, ellos también se planteaban la idea de que constantemente ellos tenían que entender la lógica de cómo la mentalidad del hombre funcionaba en razón de muchos dioses. Entonces, Profe, dime, la Trinidad también está en la religión, ¿no? O sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. la Trinidad Es es de la el- religión. Kevin, hazme un favor, quita esa foto de fondo que tienes tú en tu pantalla, por favor. Son mis guardaespaldas. Pues, si usted quiere que eso le guarde en la espalda, hágale. Quítala, por favor. ¿Listo? Jugada maravillosa del profe. Siguiendo entonces con la idea, sí, lo que dice Kevin es muy cierto. La Trinidad es una idea muy cristiana, pero antes con la idea del politeísmo ellos creían en varios dioses. Entonces, esto viene a ser como el punto medio en el que les dice, bueno, existe la Trinidad como una forma de politeísmo en la que esos tres dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se convierten en un solo Dios, en esa dialéctica, ¿listo? En esa constante de conversación. Y terminamos con esta idea, si no estoy mal, la idea de la afirmación de la divinidad y la humanidad. El ser humano está dividido, tiene dos naturalezas, una que es netamente humana y la otra que es divina. Entonces, nosotros somos materialmente frágiles y espiritualmente divinos. Esta idea es la que empieza a respaldar toda la patrística. Chicos, no entro a indagar todo lo que dijeron los patrísticos, son razones muy buenas, porque es decir, no hay que negar que estos pensadores dieron razones muy valideras en cuanto a esto, pero pues no dejan de ser cuestiones muy de fe y de la razón. Listo, chicos. Entonces, terminamos ya esta parte con los representantes. Un Santo Tomás de Aquino que nos habla de la Suma Teológica y de Civitates Dei, ¿sí? Un San Agustín de Hipona que nos habla de las confesiones, un Duns Scoto que nos habla de la divinidad de Dios y Guillermo de Ockham, la solución más obvia siempre es la más lógica. Listo, chicos. Entonces, vamos a entrar a ver a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona pasa por un proceso de conversión bastante fuerte. Acepta a Jesús como su fin último de la existencia. San Agustín, ustedes de pronto lo han escuchado mencionar, es un filósofo que en un primer momento era agnóstico, es decir, él no creía en nada, él era más racional y era un abogado que se dedicaba a pelear en contra de la religión y se convierte, pues él logra descubrir en la fe católica la razón y la pregunta fundamental a ciertas cuestiones. Por ejemplo, según San Agustín, la pregunta ¿por qué es la verdad? Filosóficamente hablando, él la descubrió en Jesús. Vale, es una posición de él. Entonces, él habla del pensamiento de la teoría del conocimiento iluminizo, quiere decir que Dios nos da el conocimiento, habla del dualismo, es decir, esa constante batalla entre el cuerpo y alma, habla de la ontología, el alma como ausencia de bien, el mal, perdón, el mal como ausencia del bien, y habla de la división de la historia, que Dios como tuvo un inicio del mundo, también le dará un final. San Anselmo de Canterbury es otro pensador influenciado por San Agustín. Él se encargó de demostrar la existencia de Dios por vía racional. Entonces él dice, Dios existe porque existe algo mayor que de lo que no se puede pensar. O sea, es decir, si ustedes lo miran de una manera lógica, pilas, lógica, no es de la fe, ustedes van a descubrir que sí existe algo que ya las religiones le habrán dado de la connotación de Dios, y de pronto, dependiendo de la religión, el nombre, pues para algunos será Alá, para otros será Buda, para otros será Jesucristo.
existe una fuerza que es superior y que da origen a las demás cosas. O sea, es decir, tiene que haber alguien, un relojero, es decir, cada metáfora le da un nombre. Este mayor no solo debe existir, no solo en la inteligencia, sino también en la realidad. Algo así como, bueno, ¿qué es lo que hace que el mundo siga funcionando? Muchos dirán, profe, pues las fuerzas físicas. Sí, hijo, pero ¿qué le da propósito a esas fuerzas físicas? ¿Qué ayuda a que esas fuerzas físicas existan? ¿Qué permite que exista la gravedad? Si la gravedad es una fuerza, sí, pero la gravedad por sí misma es fuerza y ya. O sea, ¿qué da origen? ¿Qué hace que la gravedad sea gravedad? Porque la gravedad no es una contramedida que por el contrario nos expulsa, sino nos atrae. Entonces, todas estas preguntas, ellos le dan una respuesta desde la connotación divina y dicen, todo esto es producto de Dios. Pilas, estamos hablando de un Dios, en este caso Dios cristiano, ¿no? Pero yo filosóficamente les digo, existe algo, una fuerza. Si Dios es insuperable, lógicamente también debe existir. Es decir, ellos dicen, como existe una fuerza que da origen a todo, esta fuerza no puede ser superada por nada. O sea, tiene que haber un origen primordial. Dios es aquel ser mayor más allá, perdón, más allá, no más allá del cual no se puede concebir otro más grande. Esas son las razones que da San Anselmo de Canterbury para explicar la existencia de Dios. Y con eso damos por terminado la presentación, ¿vale, chicos? Quiero dar unos minuticos para que hablemos en cuanto al tema y ustedes me manifiesten sus ideas, pensamientos. ¿Alguien está en contra, a favor? ¿Sí? ¿Mm? Yo les pregunto a ustedes de manera racional. Supongamos, muchos de ustedes se declaran tal vez ateos, agnósticos, que no creen. Es válido, chicos, porque es forma de pensamiento. Yo les hago una pregunta en cuanto a la existencia como existencia, no metamos la religión por el momento. ¿Qué propósito tiene la existencia? ¿Quién se atrevería a contestarme tal vez esa pregunta? Santiago, Darle sentido a las cosas, ¿sentido a qué, Mariano? cuidar todo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nosotros deberíamos Pues entender ese en sentido? general sería sentido pues a la existencia, ¿no? Santiago, nosotros deberíamos entender Es como, ese sentido porque es nuestra existencia. O Sí, sea, pero no somos los seres más superiores que digamos como para entenderlo. Hablo de que ni siquiera manejamos las demás dimensiones. O listo. sea, en la escala no estamos como para entenderlo. Ni siquiera podemos entender una cuarta dimensión. ¿Existe una cuarta dimensión? ¿Por qué? Y de hecho también existe, recuerdo que se estaba hablando de por qué la gravedad no nos expulsa. Sí. Resulta que también existe algo que se llama un universo paralelo. Y ahí el tiempo, nosotros no lo podemos entender, pero el tiempo funciona al revés. ¿Quién te asegura que eso existe, Santiago? Estudios, yo recuerdo que es que salió hace poco, fue en mayo creo, que lo sacaron. Vale, chicos, es decir, yo siempre con las clases no trato de resolverles preguntas, sino por el contrario, crearles muchas más. Quedémonos con la filosofía práctica, no porque quiera acabar, sino porque ya se va a acabar la clase, con dos cosas. La primera, el ideal era defender la fe, pero yo siempre los invitaría a ustedes a que ustedes busquen razones de su propia fe, sean lo que crean, ¿no? Si usted es cristiano, católico, agnóstico, ateo, busque razones para defender lo que usted piensa, ¿sí? Yo personalmente soy católico y si ustedes me preguntan a mí, se los garantizo que les doy razones de por qué lo soy, ¿sí? Y promulgo y hablo de esto, pues es una forma de pensamiento. Chicos, los quiero inmensamente, mis estrellitas. Nos vemos en estos días. Que Dios los bendiga.